pacientes politraumatizados. Y para ello vamos a llamar al emergenciólogo Premio al Liderazgo de la Investigación y Ciencias de la Salud por el Bienestar de la Humanidad en 2019, el doctor Rafael Pérez. Recibámosles con un fuerte aplauso. Buenos días. Ánimo, ánimo. Lo que tienen sueño, pueden un poco la... Bien. Bienvenidos al fascinante mundo de la emergenciología. Y los que no son emergenciólogos todavía tienen una buena oportunidad. Vamos a tratar un tema que se llama el manejo intrahospitalario del paciente politraumatizado. En cuanto al manejo del paciente politraumatizado, todos sabemos que consta de varias fases. Y en el caso de un servidor me competirá hablar de la fase inicial a nivel intrahospitalario. Este tema es extraído del curso de capacitación en cirugía dentoalveolar, del cual somos profesor e instructor en la Universidad Nacional de Concepción, en Paraguay, y lo adaptamos a este simposio de trauma 2024, agradeciendo a las instituciones competentes la invitación que nos hicieron. El manejo del paciente politraumatizado, como ustedes pueden notar, consta de las diferentes fases. Ya escuchamos la fase prehospitalaria del doctor Gualexi Castillo y ahora pasamos a lo que es el segundo punto, que es el manejo intrahospitalario. Después que ya ha ocurrido el accidente y todo ese personal, incluyendo policías y bomberos que también tienen que participar, y a ver los paramédicos ya trasladados en ambulancia, realizar lo que es la revisión secundaria, porque recuerden que se inicia con la evaluación primaria, como explicó el doctor Gualesi. En la misma ambulancia se realiza otra revisión. Se ha establecido comunicación con el centro receptor. En caso, porque contamos con paramédicos a nivel internacional capacitados de ameritar el medicar, intubarlos de desfibrilar a bordo de la ambulancia, haberlo realizado, haber ofrecido una información sintetizada sobre la condición del paciente al personal médico receptor, haber sido trasladado a sala de animación o de trauma, e inclusive el paramédico, en este caso, haber ayudado en técnica básica al personal médico y de enfermería. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no se puede dilatar más de 10 minutos este procedimiento. ¿Por qué? Porque ya ese personal, como el doctor Gualesi explicaba, ellos están abastecidos de este conocimiento y pasaron por todas esas fases, desde la seguridad de la escena hasta la revisión secundaria y entregarle al paciente a ustedes. Entonces, llega ahora nuestra fase. Nosotros ya escuchamos lo que fue la epidemiología, pero en este caso, en EmergenMed, abordamos lo que es la epidemiología global. Y aquí vamos a dar un dato que por el momento es noticioso, porque ustedes saben que para hacer evidencia científica se necesitan estudios y muestras. El trauma continúa siendo a nivel de tránsito muy frecuente. Sin embargo, a pesar de que aquí en República Dominicana es una de las principales causas, a nivel mundial la educación continua ha llevado ya que las sociedades utilicen más los métodos preventivos. Sin embargo, últimamente ha desplazado a las enfermedades cardiometabólicas, que ocupaban el primer lugar, seguido, ustedes lo saben bien, de las enfermedades oncológicas. Y ya aquí, en otras causas, aparece algo muy interesante, como son las intoxicaciones, en lo cual he visto que muchos tienen interés en abordar la toxicología.
Pero, ¿cuál ha sido la principal causa de llevar el trauma a un primer plano? Como explicó ahorita en parte el doctor Hugo Alexis, las expulsiones. Y todos sabemos que actualmente, desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, actualmente ya tenemos otro agregado, que es Israel, con la Franja de Gaza, pero no muy lejano de nosotros tenemos aquí a nuestros vecinos haitianos, donde también ahí ocurre traumatismo por agresión y ataques. Es decir, que hay muchas etiologías del traumatismo a nivel mundial y todos sabemos y escuchamos las noticias cuando en un supermercado, una tienda, incluyendo lo mismo en Estados Unidos, alguien sufre de esta eventualidad. Por lo tanto, nuestro trabajo es multidisciplinario. Ya una vez despachamos a los paramédicos y a los choferes que hicieron su trabajo a nivel prehospitalario, a veces acompañado o no de un profesional de la salud, entiéndase un médico general. Nosotros no podemos menospreciar ni subestimar a nadie hasta nuestra avanzada, lo que en algunos lugares llaman camillero, con cierta técnica de traslado, es algo, un factor influyente. Nosotros, como líderes de la emergencia, tenemos que haber tenido previamente organizado un grupo de personas que además del médico general va a incluir un ortopeda o traumatólogo, como se le llama en algunos lugares. También vamos a tener el cirujano general, vamos a tener enfermeras, vamos a tener inclusive el médico intensivista, porque previamente tuvimos que avisarle para que nos habilite el espacio y él va también a hacer su valoración. El radiólogo tendrá todos los equipos listos para cuando lo meritemos. La bioanalista o el bioanalista estará ahí pendiente de nosotros para cuando le demos la oportunidad de tomar su muestra. Y por supuesto el anestesiólogo única y exclusivamente baja para verificar que nosotros pudimos tomar sin problema la vía aérea. Si a veces se presenta lo que se llama la intubación difícil, él está ahí para asistirlo. Nosotros simple y llanamente decimos intubación exitosa y el anestesiólogo inmediatamente se marcha a preparar en el área de quirófano con otro personal para recibir al cirujano o los cirujanos con el paciente. Tranquilo, lo que pasa es que el conjunto quirúrgico son varios. Tenemos cirujanos torácicos, tenemos otras partes. Pero no se quedan excluidos. Todos ellos forman parte de lo que se llama el equipo de respuesta rápida que ustedes ven aquí. En este tema que le ponemos el enlace en nuestro portal, esos equipos de respuesta rápida los formamos a nivel intrahospitalario para complicaciones que existan en el mismo recinto hospitalario. Pero esos equipos de respuesta rápida ahora los llamamos equipos de trauma y cuentan, si su centro de salud, claro está, dispone de esos servicios, de todas esas especialidades, hasta un otorrino que usted necesite. Y no le mencioné, ya que usted mencionó eso, que en la imagen anterior donde estaba todo el personal yo tengo señalado ahí, pero con ese diente que ustedes ven allá, a los odontólogos. ¿Por qué? Porque a ellos les demostramos que ellos también son de utilidad con nosotros para atender eso, y a ellos les fascina el trauma maxilofacial, y ya usted en Paraguay encuentra hasta un odontólogo en emergencia para ver en qué puede ser útil. Entonces ya comenzamos nosotros a trabajar y a coordinar en nuestra sala de emergencia. Siempre existe lo que nos da un poquito de sueño y nos cansa, lo que son la conceptualización teórica, pero usted no puede trabajarme de forma mecánica, aunque usted sea una muestra. Esos son, por cierto, algunos de los estudiantes que tenemos allá. Usted no puede hacerme todas esas técnicas si usted no tiene una noción teórica. Y todos hemos escuchado hablar de lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Gracias por el coro. Que es un conjunto de fenómenos clínicos y fisiológicos que son ejecutados por el sistema inmunológico nuestro. Pero para nuestro sistema responder necesita un estímulo, y en este caso el estímulo es el traumatismo. Pero esa reacción de nuestro sistema inmunológico no es solo el traumatismo,
lo desencadena. Recuerden que también puede ser desencadenado por infecciones, tumores, cuerpos extraños, entre otras causas. Cuando hay participación activa, en este caso del huésped, frente a esos procesos, entonces es lo que nosotros conocemos como una respuesta metabólica. El cuerpo, la célula reacciona ante ese impacto. Esa reacción ocurre que hay una liberación de citoquinas, enzimas neutrofílicas, lo que todos conocemos como las famosas interleuquinas, que van desde la 1 hasta la 15, el factor de necrosis tumoral. Hay incluso liberación de hormonas del crecimiento, hay activación de plaquetas y tromboxano, y todo eso es lo que se conoce como defensa del cuerpo. Por lo tanto, en ese proceso ocurre una respuesta que consiste en vasodilatación, en aumento de la permeabilidad, activación y migración de las células inmunológicas, así como de las plaquetas, los hematíes, y la trombosis. Fíjense que el doctor Castillo estaba hablando muy bien de los temas de prevención, de hemorragia, pero nuestro cuerpo humano, mediante la trombosis, también realiza esos procesos. Y ocurre lo que todos conocemos como la resolución local, cuando vemos que esas heridas resuelven con algo sencillo, con una limpieza, una cura o sutura. Pero existen respuestas complejas, que no es más que una respuesta o inflamación diseminada a nivel corporal completo. Esto puede llevar a una disfunción orgánica y se manifiesta con alteraciones en los parámetros como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la temperatura, la presión arterial de CO2, y con aumento o disminución de los glóbulos blancos, que todos ustedes ya, o todos nosotros, conocemos como el síndrome de los criterios de síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, que siempre son muy importantes tenerlo en cuenta. Cuando esos síntomas y signos se acompañan de hipoperfusión tisular, déficit de oxígeno, metabolismo anaerobio, provocando con ello una acidosis láctica o metabólica, y por lo tanto llevando a alteración de la integridad y función, y con ello un deterioro multiorgánico, nosotros tenemos un shock, que en este caso es de etiología hipovolémico. ¿Por qué? Porque algo que ocurre mucho en el traumatismo es la pérdida masiva de sangre. Pero, ojo, ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede estar acompañado de infección, conociéndose como sepsis. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre normalmente en las famosas heridas contaminadas, heridas con fracturas abiertas y donde entran partículas extrañas desde el exterior. Entonces nosotros tenemos ahí que eso provoca un fallo orgánico que es conocido como sepsis grave, pero esta sepsis grave puede evolucionar hacia lo que es un shock séptico, aunque un servidor lo prefiere llamar mejor mixto. ¿Por qué? Porque siempre habrá pérdida masiva de sangre, por lo tanto el shock hipovolémico aquí seguirá siendo la prioridad, y luego ocurre lo que es el síndrome de disfunción multiorgánica. ¿En qué consiste esto? Fácil, en donde tenemos la falla en más de 2 sistemas. Pero eso ya es algo un poquito más amplio. Vamos a proceder a trabajar inmediatamente en esta complicación. Lo primero que vamos a hacer es revaloración clínica. Ya el paciente fue revalorado en el lugar de la escena, ya el paciente fue revalorado en el transporte de la ambulancia, ya el paciente al recibirlo ayer sacándolo de la ambulancia también, para que ustedes vean el grado de perfección que lleva. Usted no va a ser la excepción. Usted cuenta con 2 escalas, que son: la primera, la escala de severidad de daño, donde usted puede por sistema y por órgano numeral de 1 a 6, donde 1 es una condición leve y 6 es una condición incompatible con la vida y en este caso con el funcionamiento de ese órgano. Pero
existe lo que es la escala revisada de trauma, que es la que más nosotros utilizamos con frecuencia, en la cual se le da importancia, además de la frecuencia respiratoria y también de la tensión arterial al Glasgow, pero nosotros le hemos agregado la frecuencia cardíaca, la temperatura, y me gusta mucho que ya hay quienes le agregan hasta la saturación. Pero mientras hacemos esta valoración vamos a ir realizando medidas salvadoras, como son la intubación, la toracostomía, la inmovilización, la reanimación cardiopulmonar, el acceso venoso central de ser necesario, e incluso el drenaje pericárdico. El doctor Castillo estaba mencionando un método a nivel extrahospitalario o prehospitalario, pero nosotros también tenemos que hacerlo con los recursos que tenemos ahí inmediatamente, y por supuesto, en caso de ser necesario desfibrilar, hacerlo. Recuerden que usted no está solo como emergenciólogo, ya usted tiene un equipo y usted tiene que saber delegar funciones. Ya los estudios, las analíticas, yo sé que muchos de ustedes saben que a nivel de hemograma vamos a prestar especial énfasis a la hemoglobina, al hematócrito, incluyendo las plaquetas. Los tiempos son necesarios en la tipificación, lo mismo que las pruebas virales, porque nos sirven para preparar a nuestro paciente incluso hasta para el ámbito prequirófano, es decir, el ámbito prequirúrgico. También los gases arteriales para nosotros son esenciales para saber cómo se mantiene ese aparato respiratorio, lo mismo que las citoquinas y complementos que nos hablan de la reacción, pero ya eso se realiza a niveles de hospitales de tercer nivel mucho más desarrollados ya en el exterior. Ya las otras pruebas, los electrolitos séricos y la química, ya ustedes la conocen y la dominan, pero simultáneamente tenemos que estar monitoreando a nuestros pacientes. No podemos dejarles de hacer su electrocardiograma, no podemos dejar de monitorearles los signos vitales. Todos tenemos un monitor ahí electrónico en la sala de emergencia. Valoramos o no el uso de amina según el reporte que nos den los signos vitales. También vamos a hacer el chequeo de la glicemia digital, en lo que el bioanalista van, hacen las basales y nos lo reportan. Le colocamos su sonda vesical y su sonda nasogástrica. Los estudios de imágenes no dejan de pasar de moda. Ya para estos nuevos tiempos, un emergenciólogo realiza un ECOFAS, de los cuales nuestro colega, el maestro el doctor Estrella, más adelante le hablará. Y también existen lo que son el Doppler transcranial, que no sé si se lo conversará más adelante, pero el que no lo haya hecho, es bueno que se vaya preparando en eso, porque esto ha demostrado ahorro en tiempo y que mejoran el nivel de incertidumbre del paciente. Es decir, que mientras más uno se dilata, sopesa y discute con estos estudios, ya uno va teniendo una idea más concreta, e incluso los quirúrgicos tienen una idea más específica del procedimiento invasivo que van a realizar. También ya las radiografías han bajado a un tercer plano y han sido reemplazadas por la TAC de multicortes. Pero claro está, si donde usted está lo que cuenta son con rayos X, se siguen implementando. La resonancia magnética, y eso también es para centros más desarrollados. ¿Qué pasa? Después que ya usted ha hecho todos esos procedimientos, usted ha clasificado su paciente. El paciente que va para estable o al límite, que va para cirugía definitiva, el paciente que está inestable, que es el paciente que va para la unidad de cuidados intensivos, y el paciente en condición extrema que va para cirugía de control de daño. Todo esto que yo le he hablado a ustedes, vean aquí donde está en este protocolo. Se supone, digo yo, ya usted mantuvo comunicación con el equipo prehospitalario, usted le informaron de tal accidente, tal condición y que va para allá con tal paciente. Ya usted organizó su equipo de trauma, muy atento, estuvo el doctor por allá que dijo también en sus especialidades, participan. Ya usted recaudó información de los paramédicos cuando ellos llegaron y le entregaron el paciente.
y ya su paciente usted lo trasladó a sala de reanimación o trauma shock. Usted, especialmente el médico emergenciólogo, ya realizó, fíjense que estoy diciendo el pasado porque no nos estamos durmiendo. Si nos dormimos se nos muere el paciente y tenemos un equipo con nosotros. Ya usted realizó el ABCDE. Aparte de que eso se realiza a nivel prehospitalario, también usted lo realiza en quirófano y valoró su blanco, pero al mismo tiempo usted va delegando esas funciones. Fíjese, y usted lo que va a verificar canalización, que ya usted tiene un personal. Para eso, la inmovilización, déjeselo al ortopeda, que siempre está acompañado de otro asistente. Aquí, mientras tanto, usted como emergenciólogo ya intubó, si fue una intubación exitosa, y si le ha resultado difícil, pues ya el anestesiólogo lo asistió. Y si usted pudo, despachar al anestesiólogo para que ellos preparen el quirófano y todo allá arriba. Entonces, la toracostomía, si no es necesario intubar, pero usted sí sabe que el paciente tiene un neumotórax y usted considera que puede hacer la toracostomía, lo hace, pero recuerde que usted no tiene al cirujano de más. Transfundir, siempre es importante tener la sangre previamente reservada. Y estos son los estudios de imágenes que ya nosotros dijimos hace un momento. Ya, una vez realizado todo esto, llega a lo que es la clasificación del paciente. Nosotros vamos a hablar de lo que es un paciente en condición estable, un inestable, un al límite y uno en extrema gravedad. El paciente en condición estable es el paciente que nosotros consideramos de buen pronóstico. Eso hasta el mismo cirujano, el ortopeda, el torácico, el neurocirujano dice, no, eso es algo simple, vamos a llevarlo y se resuelve. Con ese paciente usted no se va a dilatar más de 20 minutos en emergencia y por lo tanto se va para su cirugía definitiva. El inestable puede presentar una que otra complicación y usted se va a dilatar más de 20 minutos, vamos a darle un intervalo de 30, pero se lo llevan como quiera para cirugía. Ojo, para los quirúrgicos que estén aquí, tienen que tener cuidado con un paciente inestable porque fácilmente, en vez de una cirugía definitiva, pueden terminar en una cirugía de control de daños. El paciente que está al límite, piensen que ahí ustedes van teniendo los colores del semáforo. Este paciente es el que nos da más trabajo a nosotros. En la emergencia es con el que cogemos más lucha, incluso se dan casos de paro cardiorrespiratorio, lo reponemos, le colocamos amina. Este paciente es seguro que va para cuidado intensivo. No obstante, los quirúrgicos le dan seguimiento porque si en cuidado intensivo se termina de estabilizar en 20 minutos, tiene que ser llevado a lo que es la cirugía de control de daño. Y ya los pacientes en condiciones extremas, llámese los pacientes más graves, tienen el mismo tiempo que los que están en condición estable, 20 minutos. Pero estos van para la cirugía de control de daño. ¿Por qué aquí le damos un color morado y no un color negro? Bueno, porque gracias a Dios, a nuestra técnica y nuestro conocimiento, no todos los pacientes fallecen, muchos se nos salvan y terminan esto en cuidado intensivo. Debido por razones de tiempo, pero me interesa que todos tengan pendiente, estos son los parámetros imprescindibles. Usted, como emergenciólogo, tiene que asegurar de mantener la presión sistólica al inicio, eso es cuando no está controlada la fuente de sangrado, en 80-90. Y si se descubrió la fuente y ya junto con su equipo lograron controlarla, asegurarse que está en más de 100 milímetros de mercurio, porque esto es factible y ayuda mucho para los procedimientos invasivos que vaya a necesitar el paciente. Todos estos otros parámetros es bueno que luego lo vayamos analizando más despacio, pero por cuestiones de tiempo vamos a agilizar un poco. Después viene lo que se llama el tratamiento tardío intrahospitalario. Véanlo, se realiza una vez el paciente esté fuera de peligro por el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Cuando vuelve a su situación fisiológica, ese periodo a veces suele ser prolongado, se puede dilatar hasta 21 días. Se utiliza mucho en esperar para realizar procedimientos quirúrgicos de mantenimiento.
Y vean la importancia que tuvo haber abordado el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque usted como emergenciólogo, como médico de emergencia, está conociéndolo ahora, pero los especialistas, todo ese equipo que bajó con ustedes de trauma, ya ellos tienen una noción y saben lo que a futuro van a hacer y que lo tienen que tener en cuenta. Ellos también toman en cuenta esos parámetros que por razón de tiempo vamos a obviar, pero fíjense que aquí, entre la condición extrema, está el famoso golpe costal, que es el tórax con múltiples fracturas. Y hay muchas otras condiciones que ellos también tienen que sopesarlo, solo que aquí ellos tienen una diferencia, y es que ellos van a aplicar la misma escala, el mismo protocolo que nosotros aplicamos, pero ellos, a diferencia de nosotros, ellos no tienen tiempo límite. Ellos lo que van a esperar es que sus pacientes tengan una de esas condiciones para aplicar el procedimiento correspondiente. Aquí nosotros tenemos, porque esto es un tema bastante amplio, los temas más leídos actualmente relacionados con el trauma. Sabemos que el historial sample está siendo muy estudiado a nivel prehospitalario, porque ustedes saben que ahora mismo lo que más hay a nivel mundial son conflictos bélicos. La nueva guía NICE, eso todavía sigue siendo bastante revisado por las diferentes especialidades, precisamente por lo que se está impartiendo este simposio, porque hay interés global en aprender el manejo correcto del trauma, tanto extra como intrahospitalario. Vemos que hay mucho interés en el tema de carros de paro. Parece ser que hay mucho personal que no necesariamente sean emergenciólogos que están interesados en esos temas. La tecnología es muy importante, no estuvo mal lo que el doctor Castillo puso sobre los métodos a nivel prehospitalario. Este perfil del médico emergenciólogo, o un artículo escrito por un servidor, me llama la atención porque demuestra el interés que a nivel global está cobrando nuestra especialidad. Por eso, el que no se sienta satisfecho con su especialidad, yo lamento decirle que ahora que vamos más en aceite de crecimiento. Y fíjense, este tema, las especialidades médicas que más llevan ansiedad y depresión, todos sabemos que la emergenciología es una de ellas, pero en ese estudio no menciona la emergenciología. Sin embargo, un servidor le agregó ese acápite y fíjense el lugar que ocupa entre los 10 artículos más leídos, porque parece ser que todos los profesionales le prestan atención a ese acápite. Y ya eso, la toracotomía, yo sé que son estudiantes universitarios, la mayoría de los que los leen. 3 millones de visitas anuales a mí me hacen sentir satisfecho de que sí, de que todo el mundo a nivel mundial se está actualizando en cuanto a temas de emergencias y de trauma. Y contamos con la Radio de la Salud del Reino Unido. Eso ustedes pueden entrar a la cuenta de X, antigua Twitter, donde ustedes verán esas entidades, la revista de emergencias de trauma de allá del Reino Unido, la revista electrónica de medicina intensiva, la Sociedad Española de Atención a Pacientes Críticos, el Comité de Trauma de esta sociedad argentina en terapia intensiva también nos sigue. Estas son las entidades de atención prehospitalaria a nivel español. Y fíjense, en esta, que se especializa en la medicina prehospitalaria, en conflictos bélicos, también a nosotros nos están siguiendo. Ubico a CEMES, le imparte cursos y charlas, tanto a nivel prehospitalario como medicina de emergencia, a muchos médicos en Europa. El grupo MESA, Medical Group, ellos han contratado en Connecticut y Cincinnati médicos emergenciólogos. A un servidor una vez inclusive me hicieron la invitación para yo pertenecer al equipo, pero mi vocación de servicio me llevó mejor a dedicarme a mi portal. No obstante, he recibido noticias de diferentes médicos, tanto de América Latina, de Europa y algunos residentes allá, que han logrado conseguir trabajo en esa entidad. Y tenemos otra reciente ahora en Houston, que también nos está dando seguimiento por LinkedIn, y también ellos están buscando y capacitando médicos emergenciólogos. Eso a mí me llena de satisfacción, porque significa que estamos capacitando muy bien y la enseñanza se viene llevando y no es deseable. Entonces, muchas gracias a todos.